eh, cuando, cuando tú tienes 13 años, ocurre un acontecimiento importante en tu vida. Tocando una parte bastante sensible, Eduardo. Bueno, yo a los 13 años, sí, desafortunadamente a los 13 años mi padre falleció. Yo tenía una muy bonita relación con mi papá. De hecho, como fui el concho, parece como que agarró las dos experiencias de mis hermanos mayores y me formó de una manera bastante acotada de tiempo, donde tuve la suerte, gracias a Dios, de obtener su criterio y su enseñanza de vida. Lo que te quiero decir y el mensaje que quiero decir a todos: perseverancia, hacer las cosas bien y se te dará la industria. Bienvenidos a esta edición de podcast de Auditamos. Con ustedes vamos a entrevistar hoy día a Gonzalo Jiménez, que es el CEO de la compañía. Gonzalo, muchas gracias por esta iniciativa y por este espacio para que la gente te conozca y conozca la compañía, lo que puede ser la compañía por muchas personas en Chile. Hola Gonzalo. Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo y tu excelente disposición. Aquí estamos para poder conversar como personas naturales y no darlo tanto como producto. Creemos que es una muy buena instancia para que me conozcan como SEO y en el fondo los clientes y los potenciales clientes sepan quiénes están detrás de Auditamos, la compañía líder de auditoría de comunidades. Oye, Gonzalo, cuéntame un poco, vamos, vamos a llegar ya a ese punto en que me vas a contar cómo se te ocurrió el tema de la compañía. Me gustaría saber un poco de ti. ¿Cuáles son tus orígenes? Eh, ¿Eres de Santiago? ¿De alguna comuna especial? Yo nací en Chile, en Santiago. Mis padres, orgullosamente mis padres, dos profesores normalistas, profesores de regiones Temuco, Valdivia, hermano menor, dos hermanos mayores, una hermana y un hermano. Y bueno, también muy agradecido de la vida, de poder desarrollarme como persona, como profesional y poder ayudar también a tantas personas con mi apoyo profesional. Oye, Gonzalo, o sea, tus papás eran profesores, ¿eran estrictos? A ver, mis papás, profesores formados normalistas con profesores con vocación, en términos de ellos tienen una formación bastante tradicional, donde mi papá, especialmente los días viernes, me hacía prueba de todas las materias. Cuando terminaba el colegio, eran los viernes de prueba, por tal motivo tenía un estándar de estudio que al final lo asumí de chiquitito y no fue tema para mí. Me ayudó bastante a ocupar menos H de tiempo de estudio. Y lo más importante es ver de otro prisma las materias, de un prisma más de aporte en la vida cotidiana, que yo lo asociaba a lo que decía mi papá, en las materias, y lo asociaba bastante bien. Era un sistema educacional que fue bastante importante en mi base. Oye, y Sí. cuando te hacías las pruebas del día viernes, ¿eran pruebas orales, eran escritas? Bueno, entendamos que eran pruebas orales. Mi viejo el día viernes en la tarde se encerraba en su oficina conmigo y me decía: ya pelado, vamos viendo materia, y lo hacía de una forma bien entretenida. Bueno, mis papás a los 25 años crearon su propio colegio. Se conocieron en Santiago, en un colegio municipal de Renca, haciendo la práctica. Mi papá de Temuco, mi mamá de Valdivia, y se conocieron acá en Santiago en un choque interno de personas, saliendo de la sala de clase. Se enamoraron y los dos tenían el foco de crear su colegio. Y yo creo que de ahí salió la beta yo en términos de crear tus propias acciones profesionales. ¿Mm? Tengo muy buenos parámetros base de mis padres. Sí. Oye, ¿y qué edad tenían tus papás cuando se casaron? 25 años, 26 años, bastante jóvenes, bastante eh, visionario, pero no, con un amor muy grande, un amor de familia. Tengo un concepto de familia muy lindo, yo con mi papá, mi hermano, en términos con mi sobrino, muy, muy fusionado. Eso ha sido como una buena herencia emocional familiar, que también lo Mira, traspaso a mi gente de la empresa, que en el fondo yo tengo una relación muy cercana con la gente de mi empresa, soy amigo de mis trabajadores, mis colaboradores, no por un tema marketing, sino por un tema de
cuando tú tienes buena relación con tu equipo te cuida a los clientes. Es como una relación directa, que en el fondo hay muchas personas que no lo entienden, pero es un excelente polinomio en términos de relaciones humanas. Y cuidar las relaciones también con tus proveedores, con tus partners, tener una buena imagen como persona más que profesional, que en el fondo es el apellido de tus papás, hay que cuidarlo. Claro, sí. Oye, qué interesante. Siguiendo un poco, ¿qué edad tenían tus viejos cuando crearon el colegio? Fundaron ese Mi viejo colegio. tenía 27 años y lo crearon en el patio de la casa de mi abuelo, ¿ya? Acá en Santiago, donde partieron con una salita que ellos mismos le hicieron con mi abuelo, mi mamá, mi papá, y ellos salieron a buscar en el sector Independencia, en Gamero con Enrique Soro, que tenían el colegio San Nicolás, salieron a buscar niños a hacer cumpleaños y Ah, empezaban a mira. ofrecer actividades recreacionales donde los niños en ese momento, era otra historia, era otro momento de Chile, donde se jugaba a las payayas, se jugaba en la calle, había ámbito de barrio, y mi papá lo hacía con un ámbito de club, en términos de poder fomentar la educación, pero con un estilo muy parecido a lo que me enseñó mi papá en la enseñanza del día a día, en las semanas de las pruebas orales. Y así fue el colegio partiendo en una prebásica, básica. Después mi papá empezó a comprar unas casas en Gamero y finalmente generó su colegio con mucho esfuerzo, porque ellos fueron trabajando en el colegio municipal y a su vez haciendo clases en su propio colegio en las tardes. Entonces Entonces, también ¿era como como un after school de cierta forma? es una especie de after school muy pro en ese momento, pero muy parecido al día de hoy, que la gente empieza a hacer un balance en términos de su área laboral y empezar a crecer su propia empresa. En el fondo llegar a un punto de equilibrio que en el fondo ya, cuando tú tienes ya desarrollado tu empresa en términos formales, con clientes, con fidelización, con una estructura organizacional, dio el paso de decir, peladita, vámonos ahora a hacer nuestro colegio, y la verdad que estaba hablando del año 62, bastante tiempo, y lamentablemente con la reforma educacional me tocó a mí con mi hermano cerrar el colegio en 2015, ya por un tema Ya. de cambios políticos, cambios que hubo una reforma y que afectó mucho a los sostenedores que no tenían un ámbito tan comercial, sino más un ámbito como decía anteriormente, de filosofía laboral, de un tema de academia, y que por consecuencia generaba bien resultados financieros, pero era otro estilo. Claro, tenían un proyecto, lo que se llama un proyecto educativo. Es un proyecto educativo, exactamente, formar personas, formar familias, formar personas con principios. Yo soy un poquito a la antigua, quizá, en ese aspecto, pero me ha ayudado bastante. Por lo menos he sido feliz en mi vida. Oye, Gonzalo, volviendo un poco ahí a los inicios de tu vida y de tu familia, eh, cuando, cuando tú tienes 13 años, ocurre un acontecimiento importante en tu vida. Sí. Eh, Cuéntame qué significa eso para ti, A ver, mirándolo hoy día con perspectiva. tocando una parte bastante sensible, Eduardo. Sí, Bueno, yo a los eso es 13 parte de la años, entrevista. sí, desafortunadamente a los 13 años mi padre falleció. Yo tenía una muy bonita relación con mi papá. De hecho, como fui el concho, parece como que agarró las dos experiencias de mis hermanos mayores y me formó de una manera bastante acotada de tiempo, donde tuve la suerte, gracias a Dios, de obtener su criterio y su enseñanza de vida, donde generalmente teníamos la fortuna de tener mucho tiempo con mi papá en términos de conversaciones. Yo algo que tuve mucha suerte de tener muchas horas, muchos días, mucho material de conversación con mi papá, que siempre me hablaba del futuro, que tenía que tener mi propia empresa, de la forma de trabajar. De hecho, cuando yo era chico, me daba el minuto, después de las pruebas, me daba un minuto de su cajón donde guardaba, una vez que hacía el cierre semanal del colegio, dejaba sus moneditas y me decía, ya, tenía un minuto pelado para que en el fondo capte estas monedas y después me digas, ¿qué vas a hacer con esas monedas? Yo agarraba las monedas de 10 pesos, 1 peso, 5 pesos, en ese momento tenía su valor. Y posteriormente, estas moneditas yo generaba mi propio negocio de comprar Super 8 y Topman y los vendía en la sala de clase en el colegio de Alonso Orcilla, donde yo estudiaba, y los vendía todo. Y a su vez le generaba préstamos a mis hermanos los fines de semana, porque ellos salían y les prestaba dinero
y después les generaba interés a final de mes. Y así empecé a crear el concepto de rentabilidad, de empresa, de fidelización, de escuchar al cliente. De hecho, mismo kiosco de la Alonso Silla me acusaron a la rectoría porque el tipo no estaba vendiendo Chowmen en Super 8 porque yo los vendía a la sala de clase. La verdad que, bueno, y para hacerte el tema corto, cuando falleció mi papá a los 13 años, yo tuve la suerte también de poder trabajar con mi papá cuando chico. Mi viejo me enseñaba cómo administrar el colegio, qué era lo que era la contabilidad, cómo pago los sueldos, la atención al cliente cuando recepcionaba los pagos con los recibos de pago, la planificación con los profesores, la planificación para la parte administrativa, la planificación financiera, el contacto con el contador antiguo en esa época. Y resulta que coyunturalmente, cuando murió el papá, nos dimos cuenta que mi mamá, que llevaba la parte pedagógica, no sabía nada de administrar el colegio, en términos de función como empresa. Mi No hermano, sabían. no, mi hermano estaba estudiando ingeniería civil en ese momento, estaba en primer, segundo año. Mi hermana era educadora de párvulo, recién salía, estaba con el jardín infantil encargada, pero el tema educacional. Y yo levanté la mano y decía, oye, el papá me hizo hacer todas estas cosas y finalmente terminé a los 13 años sacándome el uniforme de la mañana, iba al colegio a la universidad, salía a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, llegaba al colegio de mi mamá y me ponía a trabajar. Y me ponía a trabajar en la administración del colegio con mi mamá, enseñándole a mi mamá cómo en el teje y maneje del colegio. Y y ahí partió mi vida laboral, a los 13 años, en A los términos de 13 cómo años. administrar una empresa, pero con un enfoque hoy día, como llamamos el management, pero bien básico, un cabro chico de 13 años, los enfoques bastante distorsionados y desordenados, pero como la política artesanal administrativa bien clara, ¿ya? Ahí, Gonzalo, ahí Un poco como sí. fue como un golpe de realidad, de madurez, lo que te tocó vivir en ese Bueno, momento. ahí dejé de ser niño, se Ahí podría dejaste de decir. ser niño. Dejé de ser niño porque me di cuenta que tenía que llevar en la casa, ¿ya? Si bien es cierto que una situación bastante extraña, cuando uno dice Mm. dejar de ser niño, tienes que llevar en tu casa, generalmente se asocia mucho a tener recursos más escasos. Este caso, a mi familia le iba bien con el colegio, pero había que seguir con el tema, había que seguir con el escenario del emprendimiento, con el escenario de hacer funcionar el colegio, que al final Claro. tú administras un servicio que incide mucho en las personas. No es un servicio robótico, es un servicio que tú atiendes a niñitos, atiendes a apoderados, eres un psicólogo de las personas, tienes recursos humanos. Imagínate un cabro de Existe 13 toda años, una comunidad educativa. es una comunidad, Es una comunidad. es un ecosistema de Mm. personas y uno tiene que aprender a lidiar competencias personales con personas y en segundo lugar las competencias profesionales. Entonces, yo en Mm. eso le agradezco mucho a mi viejo, que en el fondo me enseñó a entender la psicología de la captación de una persona y en ¿Y base a escuchar cuando te enseñaba, te lo enseñaba con la palabra o te la enseñaba con el ejemplo? con ambas cosas. De hecho, anteriormente que muriera mi papá, yo lo acompañaba a la oficina. Me ponía en la silla al lado de su escritorio, veía cómo atendía, él me enseñaba, jugaba conmigo, me hacía jugar a la cuadratura. Yo la verdad que es bastante, un escenario bastante extraño, ¿ya? Porque no es recurrente, normal que un papá con un cabrón chico Mm. haga esa metodología, pero Sí. se lo agradezco mucho porque me marcó el netline de mi vida, en términos del enfoque, de hacer bien las cosas, de involucrarte en las cosas y hacerlo con pasión. Y por consecuencia viene lo otro, pero la responsabilidad detrás de un servicio. Eso no se aprende en la universidad. Eso se viene de la familia, o viene de la experiencia de la persona. Sientes que el paso de tu padre por tu vida, si bien fue poco, impactó en lo que realmente hoy día eres como ser humano, desde el punto de vista del management también? Me ha llevado a profundizar que el resultado de las cosas vienen en forma indirecta. ¿Ya? Lo que Ya, hay que entender es el ser humano, el enfoque de confortabilidad del ser humano, no solamente en términos de cliente, la confortabilidad de tu equipo,
en ciertos puntos, hasta el día de hoy, hace poco me tocó una ejecutiva que falleció un familiar en Venezuela y conversé con ella unas palabras y parece que le llegaron mucho las palabras que yo le dije Mm. y algunos se va ganando la gente. Y indirectamente con esos momentos, con esos escenarios, uno valoriza mucho más el ecosistema interno de una empresa. En ciertos momentos críticos, las personas reaccionan de manera distinta en cuidar al cliente por ti, porque tú los cuidas a ellos te cuidan a ti. Entonces es un reglamento y eso es el contexto de la vida. Mira, afortunadamente yo cuando era chico, yo con mi familia, con mis viejos, nos íbamos 2 meses a veranear a Pucón, ¿ya? Después del cierre del colegio, mi viejo cerraba el 25 de noviembre el colegio, el 3 de enero nos íbamos a Pucón hasta el 24 de febrero, 23, y nosotros teníamos una casa rodante, íbamos a un camping que se llama Camping Millaray. Ah, qué entretenido. Y, y mi papá, súper, sumamente inquieto, terminó, digamos, por años, estoy hablando de más de 20 años yendo al camping, terminaba administrando el camping al dueño. Era dueño de la gente que, Ya. que arrendaba el sitio. Mi viejo me enseñó cuando era chico cómo administrar el camping. Y ahí teníamos mucha conversación en el verano. Por eso te digo que Mm. adelanté mucho aprendizaje con mis padres en momentos de descanso en términos familiares. Y eso te deja mucho en la vida. Me imagino fogatas ahí bajo la estrella, ¿o no? Fogata, guitarra, el lago. Bueno, tú sabes que en el sur Sí. la noche es heladísima, ¿no? ¿Ya? Hay mucha fogata. También tenía mucho de picardía. Mi hermana es muy bonita, pero en esa época salió Miss, de momento Miss Jerry en el camping, salió como reina. Y yo cuando era chico acá entendía que había mucho tipo que quería conocer a mi hermana. Y yo le decía, oye, soy el hermano, te cobro 100 pesos y te la presento. Cosas de ese tipo. Siempre haciendo el engagement en términos de necesidad y siempre el tipo del kiosco del camping también. Yo compraba cosas, después las vendía abajo en la playa. Siempre buscando la tonterita en términos de generar valor ante una demanda en un escenario especial. Pero Mira, como qué eso, interesante. mi hijo me enseña esas cositas como juego. Entonces, tomaste ahí la responsabilidad de administrar el colegio desde los 13 años eh, y seguiste, bueno, tu estudio. Eh, ¿Cómo te iba en el colegio? A ver, yo tuve la oportunidad de partir el jardín infantil en el colegio de mi papá. Mi papá me sacó porque era como muy, te voy a acusar a mi papá, el cabro chico amimado, me sacó en kinder y me colocó en el Instituto Los Cercilla, los hermanos maristas, donde obtuve una muy buena formación académica, muy cuadrada, muy estricta. Los mejores colegios en ese momento era el colegio número 2 en Chile, en términos de educación y enseñanza, donde teníamos un training desde primero básico, había un listado 38 y uno que está el 19 hacia arriba, y si tú estás el 19 para abajo, o estás incondicional, o te cambiaban, era una frecuencia de cambio y siempre tenías que estar del 1 al 19, súper competitivo. La verdad que muy buenos compañeros, muy buenos amigos, casi hermanos, hasta el día de hoy somos muy amigos de muchos de sus compañeros. Pero llegó un momento donde empezó a cambiar mi enfoque, empecé como a madurar mucho más rápido, como te dije, a los 13 Ya, años mi enfoque cambió, empecé a conocer bien el tema del colegio, yo estaba en el colegio y administraba un colegio. Entonces, de repente tenía dicotomía, oye, esta cuestión está mal hecha, esta cuestión claro. tiene un enfoque, tiene un error. De repente hablaba con mi profesor jefe, una vez hablé con Patricio Padilla, el profesor de octavo básico, y le decía, profe, estas cosas están funcionando mal, porque el ministerio debe hacer esto, esto, otro. Me dice, oye, pero cabrón, chico, ¿cómo sabes estas cosas? Y ahí empezaron a saber los profes que yo administraba el colegio. Bueno, raya para la suma, un momento que se quemó el colegio en el año 92 y lamentablemente me tocó un profesor en tercero medio que se alegró que se haya quemado el colegio y me dijo, me alegro que te haya quemado el colegio en todos mis compañeros en una clase de física. Y ahí Mira, me quebró porque me tocó el área emocional del trabajo de mi papá, porque él lo veía como una parte comercial, pero yo siempre lo digo como un tema
de función académica, de como hablamos anteriormente, de ecosistema o comunidad educativa, mis viejos normalistas, otro estilo, ¿ya? Y yo me acuerdo que me paré en la mesa y le paré los carros de una. Mire, señor, usted por el ministerio no me puede decir esto, me está haciendo bullying, me está haciendo de esta manera, esto es materia demandable. Me transformé en un viejo chico. Y este profesor, que era un estilo bastante de esa época, que te tiraba las patillas, te echaba a la mitad del patio, ese era Ya. el estilo de esa época. De estilo antiguo, de esos años. Y eso te mata en un colegio. ¿Ya? Claro, Yo le dije, usted no me puede echar, no me puede meter las patillas, no me voy a ir de acá. Es más, termino esto y me cambio de colegio. ya dijiste. Y bueno, en ese momento, esto fue en junio, le dije, le contesto a mi mamá, tuve una reunión con mi mamá súper formal, le conté todo esto, mi hija estuvo totalmente de acuerdo, me dijo, ¿lo insultaste? Nada, siempre con respeto, con buenas palabras, pero nunca falta respeto que afecten a mis viejos en términos de su trayectoria profesional. Y ahí con mi vieja estuvimos hablando, conversamos, hablamos en San Pedro Nolasco, me acuerdo, ahí, estábamos listos, y le piden a mi vieja que no me cambie porque tenía un muy buen elemento en el colegio. Ya. Bueno, en tema emocional, tercero medio, listo, ya, perfecto, pero siempre quedé con el bicho, me insultaron, me pasaban a llevar, y para mí esa cuestión era como la base que me enseñó mi papá, No, el cuidado a las personas, el no, respeto, y ahí no se tranza. no se tranza, y finalmente llego a un acuerdo con mi hija, ya, en tercero medio, no sé si uno terminaba de pasar la materia, y en cuarto medio te pasan cálculo, álgebra y materia universitaria. Dije, ya, ok, en tercero medio termino mi ciclo, pero en cuarto medio lo quiero hacer en un colegio distinto, en términos de Ya. poder enfocarme qué es lo que quiero en materia universitaria, pero no quiero sentirme presionado de esta manera porque me sentí incómodo. Finalmente, llegamos a acuerdo, me salí de la Alonso Silla y me fui a los Sagrados Corazones. Pero pasó algo súper interesante y ahí me di cuenta la capacidad en términos de ya estoy siendo adulto. Hablé con el rector porque conocí a mi vieja y hablé con el rector y le dije, señor rector, me permite con mucho respeto decirle esto. Si yo no me saco 7 en todas las pruebas, usted no me deja. Por Ya. favor. Porque está bajo condición para entrar. No, no, en el fondo ya me habían aceptado porque venía de un buen ¿Ya? colegio, tenía buenas notas, pero me habían aceptado y yo le dije, por favor, quiero pedirle algo. Quiero hacerme las pruebas, o sea que me saco puro 7, me deja. Si me saco un 6,8, un 6,5, no me deja, por ¿Y por favor. qué hiciste eso? Porque Si me ya quería estaba ahí probar. adentro. Me empecé con la tontera que quería probarme a mí mismo. Empezar, Ya, quería probarte. salirme del capuchón y empezar a probar a mí mismo. Ya. Tema corto. Me saqué puro 7 en las pruebas de admisión. El resto me felicitó. Y yo contento, perfecto, llego al colegio, empiezo el primer día de clase y Abdala, la profesora de física, empieza a hacer una materia y dije, uy, pues esto lo pasé. Y todos mis compañeros se dieron vuelta y yo callado, dije, chuta, quiere pasar piola, po. Y la Abdala me dice, ¿cómo esto? ¿En qué colegio eres tú? De la Luz Ercilla. Ah, pero ¿cómo? Si usted termina, claro. Y empezó a contar a mis compañeros que nosotros terminamos la educación media en tercero medio, bla, bla, bla. Y le dije, profesora, ¿puedo decirle algo con mucho respeto? Sí, dígame, señor Jiménez. Póngame el ejercicio más difícil y si se lo saco, me pone puro 7 me exime. Ya, pues. Y me puso un ejercicio. Y un ejercicio que en el Alonso García nos dan, pero duro, 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 duro. Y justo me pone el ejercicio que me lo sabía, pero ya, contexto, pero global. Lo hice completito en la pizarra y al final le dije, ¿lo quieren MKS o CGS? Y todos mis compañeros se han vuelto, ¿qué está hablando este tipo? Y finalmente la profesora, no se preocupe, se lo va a hacer en Ya. MKS y CGS. Me demoré 10 minutos, se lo hice, pa, completo, 7, me eximí. Entonces me eximí en física, Mira. terminaba en el patio, y como terminaba en el patio cuando tenía física, iba a la biblioteca porque iba a leer el Mercurio Economía y Negocio. Y me dice amigo Rodrigo de la biblioteca de los Sagrados Corazones, y siempre iba a leer el Mercurio, qué es lo que pasaba en Economía y Negocio, qué es lo que era la empresa, y quería saber más cómo aportar más en el colegio, en el proyecto de mi papá, que para mí era algo brutal, o sea, en el fondo, Ya. Ese poder era hacer... tu conocimiento. Entonces, Era mi lo que estabas foco. buscando, hasta ese momento estabas buscando medirte, estabas buscando conocimiento, pero conocimiento aplicado para el negocio de tus viejos. Y un cabro chico de 17 años, pues, imagínate. Pues. Uno cuando tiene 17 Mm. años, realmente no anda empezando esas cosas. Tenía mi Sí. polola, lo pasaba bien, tenía una vida Hacía tu vida normal. normal, hacía tu vida normal, Un pero viejo tenía chico, un esta viejo inquietud. chico, un viejo chico, pero tenía mis tonteras informales de cabro chico, pero en un componente 80% era un viejo chico. ¿Ya? Mm. Entonces ahí empecé a darme cuenta de ingeniería civil, mi hermano estudiaba ingeniería civil industrial, en parámetros, ya, perfecto, parece que para allá voy, para allá voy.
Y con los profesores tenía economía, en el salón de los corazones empezaba a hacer cheques y decía, pues esta cuestión era re fácil. Y el profesor decía, cheque cruzado, nominativo, y todos mis compañeros me quedan mirando, pero ¿cómo? Y ahí empecé a contar, no, nosotros administramos el colegio, y todo, pero ¿cómo, cabrón chico, güey? Contingencia a la vida, pues. Claro. Pero Mira, eso fue una interesante. experiencia en el colegio, una experiencia bastante bonita. Oye, ¿y qué edad tenía ahí cuando fue tu primera polola? Mi primera ¿Hay polola, pololo, no? ¿Hay pololo? Natalie Conte Franchini, una polola que me marcó, que hace poco falleció. Le mandamos saludos, ¿no? Lamentablemente falleció hace 3 años. Ah, chulo. Fue muy buenos amigos hasta el último Ya. día. No, importante, tenía 14, 15 años tenía, 15 años, Sí. Natalie. ¿Está en primero medio? Sí, estaba primero medio, sí, primero medio, sí. Me quería grande, pues, y mi tío Marco me hablaba de temas de pololeo, de cosas Te así. hablaba de las chiquillas. Y, pero yo cachaba todo, pues, viejo chico, como leía libros, leía todo, calladito, todo lo estudiaba, entonces al final yo sabía todo, pues, pero me tocó esa parte bastante con mi tío Marco, pero bastante dilucho en términos de apoyo del papá, pues. Esa es una etapa bastante importante en términos de conversaciones más personales, ¿ya? Pero ¿Ese tío por parte de tu mamá? no, ese era el marido de la hermana de mi mamá, sí. Ah, ya. Ya. Pero no, bien importante. Natalie fue una persona muy, muy especial, en términos, siempre fuimos amigos. Ella finalmente estudió en la escuela militar, siempre nos veíamos, siempre me admiraba, siempre nos reíamos, yo también la admiraba, como que siempre nos quisimos, ¿ya? Pero Ya. un amor chiquitito, sano, normal. Bueno, bonita experiencia, sí. Mira. Oye, entonces, volviendo a eso, fue un fast track con respecto a tu primera polola. ¿Mm? Cuando sales del colegio, te metes a estudiar ingeniería civil industrial, ¿cierto? Siguiendo los pasos de tu hermano. Muy obtuso yo, Eh, muy claro, obtuso entonces, me porque imagino que yo soy ingeniero civil industrial, me imagino que el primer año, cálculo, álgebra, física, química y todos esos ramos que uno está ahí y no cacha, ¿cuándo los va a ocupar? mm, Llegaste a ese punto, llegaste a ese punto y dices, oye, ¿sabes qué? Esta cuestión no me sirve para el colegio. Y ahí hiciste un cambio de carrera. ¿Cómo fue que pasó mira, esto? súper obtuso porque yo quería entrar. Si no entraba a la Católica, me iba a la carrera de la Mistral, que en ese momento era de las top de la universidad privada y de muy buenos profesores. No quedé en la Católica y que ya perfecto, me meto a la Universidad de la Mistral, me meto en Ingeniería Civil Industrial, en el sistema, y la primera experiencia, examen de inglés. Fue como el forro. Estuve en buen colegio, pero mis colegios eran What Your Name, ya en Ya, términos de la educación inglés muy mala, quedé en inglés cero, ya. ya, o Lo sea, cual de básico partiste fue de un golpe cero. fuerte para mí porque fue una caída. Para mí dije, esa Sí, cuestión pero me sirvió. Hasta el día de hoy me ha servido mucho en el desarrollo del mercado americano hoy día. Pero la universidad tenía un componente bastante internacional porque mayoritariamente mis compañeros eran todos de colegio inglés, ¿ya? Y yo venía del ámbito de los colegios Santiago Centro. Y esa ahí me explotó la cabeza porque yo estaba acostumbrado a ciertos parámetros y cuando entré a la universidad se me amplió el mundo, me di cuenta que el mundo era mucho más allá de mis metros cuadrados. Y como decías tú, empecé a química, física, laboratorio, mecánica, ecuaciones, álgebra, cálculo, filosofía, inglés, castellano, teníamos todos los ramos. Y me empecé a cuestionar, oye, ya listo, pero esto es como materia de formación, y como estaba con el tema del colegio bien claro, ¿dónde está claro. el aspecto de control de gestión, el aspecto de marketing, el aspecto ¿Cómo aplico esto que estoy conociendo? Sí. de fidelización? En ese momento no tenía claro el concepto de fidelización, pero lo tenía más o menos como asociado. Llegué a tercero en civil, que no fue tan track, porque en el fondo trabajaba en el colegio, me dedicaba más al colegio que a la universidad. Y llegó un momento diciendo, esta cuestión está mal, no me hace ruido, tengo que cambiarme, tengo que irme a algo más
más ejecutor, más de acelerar el motor en vez de administrar el motor, porque ese es como la diferencia. Claro. Y ahí dije, ya, perfecto, hablé con mi familia, con mi hermano y mi vieja, me quiero cambiar de carrera, mi hermano, perfecto, ¿y cuál es el plan? Y como diciéndome, ya, pues, ¿y la solución? Mi vieja, ya, perfecto, y hablo con el decano, y le digo, y me dice, ya, perfecto, pero tienes que hacer un semestre en contador auditor en la noche. ¿Y por qué? No, porque aquí... ¿En qué momento te cambias de carrera? ¿En el primer año? ¿Primer No, en semestre? tercero, llegué a tercero. Ah, Cuando llegaste a tercero. llegué a Ya, tercero, ya, en plan ya, común, ¿ya? Que me ya. sirvió, o sea, te digo que hoy día me ha servido mucho, porque tengo una mezcla entre civil y comercial, que en el fondo me ha servido mucho en mi Sí. empresa. Y dije, ya, ok, lo hago contador auditor, en ese momento yo estaba pololeando también hubo drama en la casa de mi polola, que como que un poco como que se asustaron que me cambiara de civil a contador, como que se veía feo en esa época. Bueno, hice el vespertino, y me di cuenta que me sobraba tiempo, porque tenía 14 ramos versus 5 ramos, el Claro. semestral. En civil era anual el ramo, en comercial era un semestral. Entonces me cambió como la carga, me sobró tiempo, y cuando entré al vespertino, el alumno es más sufrido. Es otro tipo de alumno al diurno, ¿ya? Sí, pues es Bueno, distinto, porque tiene que trabajo trabajar, de la duro, pega se va a estudiar, y es otra cosa. yo era como la mascotita, y entré, y los profesores, otro estilo, decían colega, y empezaba a hablar de la contabilidad, que yo tenía un concepto de contabilidad, oye, jamás voy a ser contador, esta cuestión es una lata, que nunca más puede ser esto. Y me explotó la cabeza cuando me di cuenta que había un mundo, pero un mundo que había por producir y que estaba ahí y no ha sido explotado. Y ahí, como me hizo link con la experiencia del colegio, la parte de la administración, vi el tema del contador, el dolor que tenía con el contador, la operación, y ahí como que me explotó la cabeza y dije, ya, perfecto, me tengo que especializar en este tema de administración y finanzas, y mi hermano en esa época era gerente de finanzas de una empresa de refrigeración, como que también lo tenía como referido. Perfecto, me sobra tiempo, y finalmente llegué a Lusa, donde trabajaba, estudiaba, en la noche, y en el día trabajaba en la gerencia de finanzas como practicante, junto Ya. con el gerente de finanzas en Alusa, que tremenda compañía, que el gerente era un vecino mío, y me invitó, conversando con él, y le decía que tenía inquietud, vente a trabajar conmigo en la práctica. Y Ah, qué bueno. eso fue un golpe de suerte, pero un golpe que me aceleró a full mi carrera profesional, porque me di cuenta y dije, este es el escenario que yo andaba buscando, de validarme en una entidad que nadie me conozca, que sea uno Claro. más, y voy a entrar como practicante, o sea, Mm. con cotona, o sea, a partir de abajo, Sí, abajo, abajo, abajo. exacto, exacto. Llego a Lusa, todo contento, con mi terno, así todo arregladito, se puso acá con terno y corbata en esa época. Mm. Y me dice, señor Jiménez, aquí está la cotona, vaya a hacer inventario a bodega de los papeles Lusa, porque necesitamos muestras. Yo feliz con mi cotona, bueno, y ahí a hacer inventario, ¿cierto? Bueno, si tengo que hacer inventario, tengo que ser el mejor en hacer inventario, ¿cierto? Obvio, siempre una mentalidad de hacer las cosas bien y siempre feliz. Nunca con cara de demacrado, con cara de drama, no, siempre con una buena disposición. Tema corto, a los semestres era Finance Data Manager. ¿Sabes qué me pasó algo súper extraño? En esa época, el 97, 98, 99, en esta empresa era muy poco conocimiento del PowerPoint con el Excel. Mira, la cuestión básica. Y a mí en la universidad y en el colegio, Estamos hablando del año 90 ¿año 98? 98, 99, y yo, sin contarte antes, yo hacía clase de computación en el colegio, de Excel, de Ya. los alumnos, entonces era seco el Excel. Y terminé haciendo los informes del directorio financiero y la FECU, automatizando todo el tema financiero. Era tan en la idea que los informes, cabrón chico, le ponía by Gonzalo Jiménez. Entonces el Germán Ya. eliminaba su cuestión y lo presentaban a nombre de ellos, la cuestión. Y terminé con oficina propia a los 21 años con este Buenísimo. cargo. Y dije, perfecto, aquí me validé, sí, entiendo las cosas, de aquí tengo la herramienta para poder trabajar donde sea. Y lo más importante, soy feliz, listo. Y me tocó algo sumamente desagradable, que en su momento me tocó la vida del otro lado, que en ese Ya. momento
el presidente de la CUT trabajaba como presidente del sindicato de Ahí ALUSA. mismo. Ya. Sí, y me hicieron despedirlo, como una Hicieron prueba. despedirlo. Me hicieron despedirlo y yo ya tenía la experiencia en el colegio. Ya. Y me acuerdo que en ese momento el presidente de la CUT hablaba conmigo diciendo, este cabro, weón, hijito papá, la cuestión del pensado, cualquier cosa. Y yo le empecé a hablar por el tema humano, cómo es su familia, cuénteme usted, cuánto tiempo lleva acá, conversando. Y le dije, bueno, usted sabe que estoy acá, me tocó hacer esto, involuntario a mi manera, y se lo dije de tal manera que el tipo ya, ok, se despidió de todo el tema, pero él iba con una actitud negativa y eso fue el cambio que por eso me subieron de puesto, que en el fondo el tema humano, ¿ya? Claro. Sí, Más allá fundamental. del tema número, hay una Mm, persona detrás. Y como una persona detrás, hay que respetarla. Y ahí, como dice el cambio de paradigma, en esa institución, que era una institución, yo estaba en un área muy numérica, muy contable, que era como un dato, chao, sí, ¿ya? Yo lo hice exacto. distinto. Y eso gustó y marcó la diferencia. Y ahí, mira, vaya agarrando temas de cabros chicos, Exacto. experiencia, vais gestionando. Y Sí. obviamente que de repente hay cosas que yo quedaba colgado, porque estaba estudiando comercial, quedaba colgado en temas financieros. Ahí me acuerdo que llamaba a mi hermano escondido, y mi hermano, ya, mándame el correo, y le mandaba el correo, le mandaba el archivo, y mi hermano me mandaba la Ya. solución. Ah, perfecto, gracias, Cristian. Y presentaba la cuestión y quedaba como rey. Oye, Pero Gonzalo, esa parte con el, ¿cómo se llama? Él era el presidente de la CUT, ¿cierto? sí, sí, Y te tocó despedirlo. Lo sí. hiciste al final, ¿cierto? Sí, lo tuve que revisar. ¿Por qué? Porque hacían barricadas afuera, hacían elementos. Entonces al final ya había problemas bastante graves Pero, en la producción. En la pero tú producción de la. veías esa parte también, la parte de recursos humanos, No, no, que no. te Me tocó hicieron, hacerlo. me hicieron hacerlo, me hicieron hacerlo, sí, Ya, como mira. acción. No sé, pues me quisieron probar, no sé, pero es incómodo. Fue un momento incómodo. ¿Habías despedido a alguien antes? Sí, en el colegio, pero de una forma totalmente distinta. De una forma distinta. Las personas cuando saben que se van a retirar ya saben ya, porque hay una Claro, conversación detrás, hay un tema de aprendizaje, un tema de complementar la visión de la institución versus las personas, hay que se llama la cultura, y cuando una persona, forma de trabajar mía, cuando sabe que se va a despedir porque ya hay una conversación, un ajuste, y ese ajuste no se desarrolló, pues cae por consecuencia. Pero es importante ese proceso porque la gente empieza a buscar en el otro lado y empieza a hacer su calce en términos laborales. Pero es distinto cuando te sacan así a tonta y a loca y hay un concepto muy importante que hay detrás de una familia. Entonces no sí, es llegar a una persona. complejo. Eso es por lo menos lo que entiendo yo. Y después de eso, de esa situación, ¿seguiste trabajando ahí? ¿Qué Sí, pasó después? bueno, como te decía, tenía mi propia oficina, empresa grande, ahí en Mm, Panamericana Norte. El colegio estaba en Independencia, así que iba a dejar el colegio a mi hija y me iba a Panamericana a las 7:30 de la mañana. Entre medio media clase, fue como una locura. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Toqué techo, porque en el fondo nos estaban preparando, yo no sabía, era muy chico también, a los 21, 22 años, nos estaban preparando para el crecimiento en Brasil, México, Argentina, del grupo Luxi. Entonces había ya, mucha compra y crecimiento y nosotros éramos como la camada de los gerentes que iban a trabajar en Argentina, en claro, lo estaban Brasil, formando. claro. Y en esa formación yo recibí una carta de felicitaciones que le llegó a la rectora de la universidad. Me acuerdo que la rectora me llamó, me felicitó porque fui el primer alumno de la Gabriela Mistral en Juan de Iraluza y después pasaron a contratar muchos alumnos de la Mistral, producto de la experiencia mía en la universidad. Y ahí dije, perfecto, quiero estudiar inglés. Y quiero estudiar inglés Ya, en Canadá, quiero hacer un batch. Así que dije, Germán, muchas gracias, pero renuncio. Pero ¿cómo voy a ya, renunciar a cuestión? Tremenda experiencia, ya está ahí directo un tubo para arriba. Quiero crecer, quiero crecer. Como mi debilidad del inglés y en la universidad aumentó, me fui a estudiar el CLTE de Mississauga en Canadá. Me acuerdo que me fui a la casa de un tío, el hermano de ¿y mi qué vieja. ciudad te fuiste? El CLTA es un centro de estudio de inglés comercial en términos de negocio, ya que ahí me acuerdo que la Ya, directora era una tía mía, que era la esposa de mi tío, que vivía en Mississauga, en Canadá. Y yo fui para allá y me reventó la cabeza cuando veo una intranet educacional, donde mira, veo mi nota, veo el programa y dije, esto es lo que necesitamos en el colegio, una cuestión, una intranet
donde los apoderados, la típica intranet de colegio, en ese momento era como, no veía nada acá, el libro clásico. Estamos hablando del año 2000, ¿cierto? 2001, por ahí, alrededor del 2001. Ya. 2000, no, miento, no, el 2000. Terminé, obviamente me iba súper bien, terminé antes, tuve buenas notas, el training de mi viejo, terminé hablando bien, ya, perfecto. Llego a Chile y hago un diplomado en e-business en la carrera magistral, que ya estaba terminando comercial, hago un programa de diplomado de business, un posgrado, y ahí me reventó la cabeza. Dije, calcé con la intranet de los colegios, la experiencia mía en los colegios, la administración de los colegios, el dolor de los sostenedores, el dolor de los profesores, el dolor de los apoderados, y las captaciones académicas de los niños, las tomas de ramo, tal cuestión. Ya, hay que hacer una intranet acá, hay que sacarle el jugo a esta industria. Hay 10.000 colegios en esa época. Está perfecto, esto es lo mío. Me dedico a esto. ¿Qué es lo que hago? Me contacto con los tipos de colegio, que en el momento le llegan con Ultra. Me acuerdo que hablé con Ariel Gingaus y otros más que estaban ahí dentro. Y le ofrecí, oye, ¿sabes que estoy terminando el business? He trabajado los 13 años en el colegio, conozco muy bien este tema y ustedes podían crecer de una manera explosiva porque lo hacían de otra manera y yo los puedo ayudar a hacer esto. Me llamaron, tuve reunión, perfecto, y me encontraron muy cabros chicos, quizás. A lo mejor me encontraron muy patú y como que dicen, este gallo está engrupiendo. No me creyeron, ¿ya? Es que a veces pasa que cuando tú llegas con una tecnología nueva, la gente no la asimila al tiro. No, pues además que vieron mi currículum civil, comercial, trabajando en la LUSA, Finland Data Manager, ¿cuánto? ¿22 años? ¿Na onda? Y más decía, administrando un colegio a los 13 años, te caes, está loco, claro. Nadie es psicólogo. Claro. Bueno, tema corto, yo aquí en la playa, en el departamento de mi viejo, jugaba tenis con un corredor de bolsa, que siempre éramos amigos de familia, jugábamos tenis todos los fines de semana, y siempre hablaba de negocio, este gallo, no voy a hacer negocios contigo, tú crees, no, y le dije un día, ¿sabes que tengo una idea de hacer una empresa de software de colegio? Y este gallo hicimos match, pero hagámosla, yo tengo la plata, hagámosla. Bien. Bueno. Tema corto, como me fue mal con colegio, creé colegio electrónico. Y el colegio electrónico fue mi experiencia atómica en lo que es una startup con 23 años. Eduardo, en 6 meses tenía mi oficina en el Marro, en el piso 8, piso completo. Mira. Me acuerdo muy bien. Formado con el software, teniendo gente, hasta periodistas en ese momento, las .com. Tenía claro. Había que tener periodistas, había que tener gerente comercial, hay que tener marketing, hay que tener toda una parafernalia. Sin importar ¿Cuánta gente tenía ahí? ¿Ah? ¿Cuánta gente tenía ahí en ese tiempo? 60 personas. Una estupidez, pero el grado máximo. ¿Por qué? Porque me quedaron las mangas cortas. Me acuerdo que invité a mi hermano, ya Cristian, vente con ayúdame con esta cuestión, te gerente de finanzas de una clínica, metí a mi hermano, viejo, estaba todo funcionando y teníamos un colegio. ¿Y cuál era el colegio cliente? El San Nicolás, pues. Con la UEF mensuales, tremenda parafernalia. Y ahí dije, hoy estoy cometiendo un error, pero gravísimo. ¿Qué es lo que enseñó mi viejo? Escucha al cliente, entiende al cliente. Y los colegios es un escenario muy especial, donde trabajan como empresa, pero no son empresas. Priorizan otros cargos que no tienen un sistema de información wow, no tienen sistemas contables, priorizan el tema educacional, porque la gente que trabaja en un colegio son educación. Tienen son otra educadores. Es obvio, ¿ya? Y ahí dije, educación, Sense, y llamó al Sense, le digo, oye, Sense, ¿se puede entregar un software de elemento educacional de incapacitación? Nadie lo hace. Nadie lo hace. Sí, pero me pregunta al revés. ¿Se puede ocupar como elemento de estudio? Sí se podría. Y Eduardo, creé el mecanismo de venta y comercialización de los software, que después lo hizo Softland, lo hizo todas las empresas de software de ERP de empresa, donde a través del Sense, donde los colegios gastaban 2, 5 millones de pesos en capacitación, yo les colocaba el software, pero les capacitaba a los profesores. Entonces, perfecto. Entonces pusiste el software con la capacitación. De un colegio y dije, perfecto, este es el polinomio, y llamo a este inversionista del corredor de bolsa, directorio, cambio política,
Y todos me quedaron mirando, expliqué la política, mi hermano estaba ahí financiero, y un dijo, oye, está bueno, sí, hace sentido. Y ahí me dijeron, tienes 6 meses. Si en 6 meses esta cuestión no funciona, esto se cierra. Y yo, Ya. encantado, porque yo tenía oficina en el barrio, en el piso 8, bajaba al primer piso, en la tarde reventado trabajando, y siempre hay un tipo tocando piano. Y yo me acuerdo que Ah, iba a trabajar acá, era como el mundo ideal, y en claro. paralelo estaba terminando comercial con mi compañero que iba a mi oficina, y decía, bueno, la tremenda experiencia Estaba, que estáis teniendo. estaba ahí en Manhattan. No, y mis compañeros en la onda de la práctica, y yo estaba en la onda ya de startup, de fundador, Exacto. de CEO, de Punto otra .com y weá, toda esa onda. caro. Tema corto, dije, hay que contratar a alguien, imagen corporativa. Y en eso el correo me dice, Elías Figueroa. Y dije, ¿quién es Elías Figueroa? El fundador, el ¿Uno jugador de cachaba quién es Elías Figueroa? una cuestión que soy nulo para el fútbol, nulo. No, mi viejo fanático del fútbol, yo nulo, no me gusta, no quiero entender, es como una cuestión, no me gusta. Me tocó hablar con Elías, lo entrevisté, y yo le dije, don Elías, ¿le puedo decir algo? Yo no sé quién es usted. Y como que le toqué el ego, po. ¿Cómo no sabes quién soy yo? El gol iluminado, bla, bla. Con mucho respeto al tema humano, con mucho respeto. Mis competencias son otras, pero entiende que usted es bueno en términos emocionales, entonces vamos a hacer una prueba. Aquí está mi celular, llame al Ministerio de Educación y pida hablar con la ministra de Educación, Mariana Elwin. Quiero saber hasta qué punto llega. Viejo, directo a la 3 cucharadas a la papa. De una. Le De una. tocaste el Lo ego y hace, todo. lo hace, lo contrato. No lo hace, un gusto haberlo conocido. Ahora sí quién es, conozco el fútbol, muchas gracias. Lo hice llamar, llamó a Mariana Elwin, lo atendieron, lo recibieron el llamado inmediatamente y habló de una donación de la aplicación de colegio electrónico a través del CENSE que lo quería entregar al Ministerio de Educación. Eduardo, en 2 semanas estábamos en el Hotel O'Higgins con todos los CM regionales, con la ministra de Educación Mariana Elwin, lanzando el colegio electrónico en la implementación a todos los colegios subvencionados y municipalizados de Chile que van a implementar colegio electrónico, la primera plataforma educacional en Latinoamérica masiva. Y ahí me comí a Collegium. Me lo comí en un 2x3. Me acuerdo que hacíamos estas ferias, los gallos me miraban con cara de odio. Yo nunca lo miré con cara de odio porque en el fondo esto es competencia, profesionales, no es un tema Sí, emocional de pues personas. competencia. Sí. Finalmente llegamos a tener a Microsoft y a Linux Center trabajando en conjunto con mi compañía. Yo trabajaba con el gerente general de Microsoft, el gerente general de Linux Center, tenía laboratorios desarrollamos laboratorios de computación en las salas de clase. Como yo hacía clase de computación de los 13 años en el colegio, tenía súper claro el funcionamiento del colegio. Y al final terminamos llegando a 5.000 colegios a nivel nacional. Y en ese enfoque que nos iba a comprar una compañía, íbamos a crecer fuera de Chile inmediatamente, al corredor de bolsa le salieron los cornillos, aumento de capital y ¡pam! De un 2x3 con mi hermano quedamos en la calle y nos sacó. Lo O sea, sacó. nos sacó hacia la mala, pero el tipo supuestamente siguió con la empresa, pero la gente obviamente se cuenta que la empresa éramos yo y mi hermano, y finalmente la colocamos en otra compañía, la recuperamos y desarrollamos lo que hoy día gastos comunes y el holding en términos de Oye, audit. espérate, antes de entrar a esa. ¿Cuántos años, para entender algunas cositas, cuántos años ocurrió este proceso desde que, no sé, le dais la mano a Elías Figueroa y empiezan a crecer? Pasaron un año y medio, un año, fue Un súper año y rápido, medio. pero ¿Y explosivo. escalaste y pudiste distribuir en cuántos colegios? Era una locura, ¿eh? Una locura. De hecho, llegamos a tener hasta un programa de televisión en Canal 13 Cable, Colegio Electrónico TV. Salía yo Mira, hablando de lo que es la mira. gestión educacional con el Mm. tema de lo que hoy día la transformación digital, lo que hoy día la IA. Nosotros hablábamos en ese momento. Estaba evangelizando con respecto al tema. Era tan prehistórico que en esa época tú te conectabas con una cajita amarilla en internet, esa cajita que sonaba. Y nosotros subíamos cliente-servidor puros PDF. Y la gente bajaba puros PDF, una cuestión súper Claro. arcaica. Hoy día tú no lo puedes entender eso, cómo es tan básico. Pero lo más relevante, que esa experiencia de crecimiento, la capacitación. Resulta que yo pasé a hacer un rol importantísimo en la capacitación. Tuve que irme un mes a Castro a implementar todos los colegios de Kenchi, Curaco, Vélez, Castro, Ancud, toda la región de Chiloé. Tuve que capacitar a todos los profesores.
acá en Santiago, fue tan grande, que tuvimos que arrendar un hotel completo. El Mira, hotel este que ahora el Ministerio el Ministerio de Exteriores, que está justo al frente de la Moneda. ¿El Hotel ya. Carrera? ¿Cuál se llama? No, el Hotel Carrera, era el Hotel... Bueno, ese hotel grande que está frente a la Moneda, lo tuvimos que arrendar piso con todos los pisos, y en ese momento era tanto el flujo que comprábamos computadores nuevos, comprábamos 300 computadores y teníamos que armar una red completa en el hotel, Claro, porque llegaba una masa de corporaciones de Renca, Peñarolén, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, Colina, dijo, lleno de profesores, llegaban en buses, mira. capacitando, llegaba el Sense y llegaba a tal nivel que dijimos, perfecto, generemos valor. Ahora, por tanto número de profesores, vamos a empezar a regalar computadores, porque los colegios en ese momento necesitaban computadores. Y se empezó a llenar más, ¿por qué? Porque aparte del software entregamos computadores nuevos. Y ¿Y fue, pero eso te lo conseguíais con Microsoft? hacía, y ahí entró Microsoft con su Linux Center, con la intranet, todo el tema, y yo lo hacía competir a ambos, pero nunca me casé con uno, ¿ya? Pero imagínate, cabros chicos, todos negociando con megas compañías, por eso hoy día las cosas hoy día sale todo rápido hoy día, por la experiencia Mm, de cabros chicos, suena como un claro. futbolista, pero eso. Oye, está muy buena la historia. Creo que salen como varias cosas interesantes. Podrían salir varias cuñas de acá, de este video podcast. Eh, No, y es eh, súper importante para la experiencia de los emprendedores, más que emprendedores, profesionales. O sea, la universidad te entrega componentes básicos. La vida es lo que te entrega la experiencia. El poder sí, escuchar al cliente, ser perseverante, ser estudioso. Si tú ves mi currículum, yo estudio mucho, siempre estudio. Hago programas o grado, y terminé haciendo académico. No te conté, pero yo a los 26 años me llaman de la universidad para hacer clases en ingeniería civil industrial, evaluación de proyectos, dirección de empresas, negocio electrónico y business, en la Universidad de América, haciendo clases a tipos en pregrado, en pregrado, en vespertino, que tenían 5 o 10 años más que yo, y cuando yo llegaba me decían, ¿qué es este cabrón chico? Y yo lo primero que decía, me ven chico, lo tengo claro, pero les voy a enseñar a ganar plata. Y ahí les cambié el esquema. A ver, ¿por qué quieres estudiar ya, tú? Me acuerdo muy bien, ¿no? Porque quiero que mi señora me ame más. Y me llamó la atención ya, esta persona porque estudia a la amar a la señora. No, porque quiero que me admiren más. Un problema de egos, un problema de claro. percepción muy grande. Y yo le decía, están todos reprobados. ¿Por qué? Porque ustedes están para ganar plata. Y ahí les cambié el esquema. ¡Ah! Y mis alumnos, hasta el día de hoy, que he hecho clases por siempre, a los 27 años, terminé siendo director académico en la Escuela Seguro, en la Santo Tomás y en la Universidad Agrariana Mixtal, en programas de Facility Management. Todos mis alumnos, ¿para qué estás estudiando? Y todos mis alumnos, para ganar plata, profe. Y me dicen, profe, estoy ganando plata. Me encuentro con muchos alumnos el día de hoy. Ya, Pero el concepto de ejecutar, no vámonos a la materia, ejecutemos y después vamos a ver el concepto. Siempre con el mismo estilo. buenísimo. O sea, yo creo hay harto aprendizaje en esta historia en la que estás contando. Eh, por ejemplo, yo veo una de las cosas que siempre se habla. Aquí le vamos a hablar un poco a los emprendedores, más que a la gente que está emprendiendo, que muchas veces dice, ya voy a construir algo, voy a crear algo, estoy creando un producto y todo el tema. Pero está bien, pero lo más importante, yo creo, y se dice mucho, es el canal de distribución. Cómo tú distribuyes tu producto o tu servicio. Y acá lo que hiciste fue una jugada maestra. O sea, tenía una opción de salir a vender colegio por colegio, ¿Mm? pero entraste directo al ministerio Sí, y entraste a Sense. sí. Entonces tomaste el canal de distribución más masivo. Y o sea, eso es un aprendizaje tremendo, eso es una jugada gigante. Y está bueno el aprendizaje, está buena la experiencia, la historia para las Sí, con personas que están 26 viendo años. esto. Con 26 años, imagínate, un Tenía cabro chico. 26 años. ¿Y en ese tiempo lo viste así tan claro? ¿O No, no sabía lo que iba. No, lo fue hice como que lo buscaste? por un tema de orgullo. No, aquí yo Ya. siempre he sido bueno, siempre soy el mejor, siempre, no, esta cuestión me está fallando, me está temblando el escenario, esto no es Mm, normal para mí, esta cuestión tengo que solucionarla. Formación ya, desde chico. Mi viejo, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien, hacer las cosas bien. ya. Eso me movió el piso, dije, no, esta cuestión no me cuadra. ¡Ah! Y ahí que llegué a cuadrar el escenario.
Y el otro elemento importante que rescato de tu historia es cuando te sacan de la empresa. Es como, parece que conocía la historia. Y muy clásico. Yo por eso no creo en los inversionistas. Como hoy día me hablan de inversionistas, yo no, no. ¿Cuál fue el error? El error es no tener el control de la compañía. Pues en el fondo tú sabes las variables, formar equipo, tu mayor engagement es tu equipo, no es el inversionista, tu cliente. Ese es el enfoque. Hoy día veo muchos emprendedores que el inversionista, que la inversión, que los millones de dólares, que el levantamiento de capital. Yo tuve la oportunidad de tener compañero a uno de los fundadores, Mantura, que es uno de los directores ejecutivos, fue compañero mío en comercial. Mira, Conozco bien el modelo, lo estudié con él, claro, sé cómo sí, analizan. Es otro enfoque, es de corto plazo. En cambio, el que exacto, desarrolla la empresa quiere algo a largo plazo, quiere tener una estabilidad familiar, quiere no ser millonario, una estabilidad familiar de poder vivir tranquilo, de hacer lo que te gusta, de poder trabajar lo que tú estás desarrollando como profesional, y eso va como una temática de largo plazo. Y ese largo plazo tú te lo desarrollas como componente. Mi experiencia profesional, cada vez que hago algo que dependo de alguien, me va mal. Cada vez que hago algo que yo lo controlo y lo manejo con mi equipo, me va excelente. claro, exactamente. Cuando tú tienes el control, en general en la vida, ¿eh? Cuando tienes el control estás más... a mí me pasa, cuando yo tengo el control estoy tranquilo. ¿Ya? Exacto. Sé que esto si se cae finalmente va a ser por mí, pero no va a ser por una variable externa. Exacto. Entonces, hoy día la experiencia positiva del ecosistema está enfocado al engagement de la inversión. No, está malo. Man. Lo que quería estar enfocado en la experiencia para que otros aprendan de esta experiencia y puedan desarrollar capacidades donde tú minimizas el error. Exacto. Es que bueno, lo que yo veo es que están todos metidos, la gran mayoría está metido en ese juego. ¿Cachai? Que es un juego, como dices tú, del VC, del Es que Venture Capital. se parte a los 25 años, que es la normal. Po. Yo tuve la oportunidad de partir a Mm, los 13, viejo chico, mm, soy un dinosaurio. mm. Entonces Claro, eso te ayuda. Si con la sí. experiencia que tengo yo, debería tener como 65 años, pero no tengo 65, tengo 49. Mm, sí. Oye, Gonzalo, perfecto. Te quedaste con tu hermano, quedaron fuera. ¿Mm? ¿Y de ahí qué pasa? Siguiendo un Pasó poco algo, siguiendo la pasó historia. algo, sí, pasó algo cultural que los colegios particulares en ese periodo empezaban a bajar notoriamente las matrículas, empezaron a salir los subvencionados, los Mm, municipalizados, la calidad académica empezó a depurarse por cantidad monetaria, empezó ya. a comercializarse, a industrializarse la industria de los colegios. Y nosotros bajamos sustancialmente las matrículas. Me acuerdo que yo tenía algo súper particular que omití también lo que te dije. Yo, cada vez que mi vieja compraba departamento, el que negociaba con el gerente comercial era yo. Yo vendía los departamentos, íbamos a comprar una inmobiliaria y yo hablaba, en este caso, con el gerente de venta de Almagro, ¿ya? Y negociaba precios. Oye, tengo este departamento, ¿eh? Y este tipo siempre me decía, oye, ¿tú qué estás estudiando? Y tanto, oye, porque cuando terminé, vente a trabajar conmigo. Me acuerdo que eran los hermanos dueños de Almagro. Ya. Y en ese momento nosotros teníamos un departamento, mi hija tenía un departamento en San Damián, y como bajaban los flujos, caímos en un problema de los gastos comunes, que estaba hablando del año 2003, por alrededor, 2004, gastos comunes de 700.000 pesos mensuales. Y me acuerdo que Wow. se juntaron 3 meses, y dije, ya mamá, yo voy a ir a hablar con la administración para en el fondo generar un plan de pago, poder normalizar esta situación, que es un tema transitorio. Mm, Y me acuerdo muy bien que fui a hablar y el tipo, patrón de fondo viejo, así, no, señor Jiménez, usted me paga inmediatamente, o le corto el luz inmediatamente. Y yo, ya, perfecto, es su labor, su ley, perfecto, pero yo estoy diciendo que se lo puedo pagar en 2 meses. Y el tipo me mandó a la cresta, me mandó a freír mono al África y me cortó la energía eléctrica. Y ya, te quedaste sin energía eléctrica. me Wow. acuerdo muy bien que con mi vieja nos cortó la energía eléctrica el día viernes en la noche. Y fue algo, bueno, quizás es una tontera, pero fue tan terrible para mí y para mi vieja, llorando. Me acuerdo que mi hermano llegó y él pagó los gastos comunes y dijo, ya, se pagan los gastos comunes, ya, lo pagamos.
dieron la luz, y dije, oye, este escenario no me cuadra, po, man. Él es un proveedor, yo hablaba de buena manera, nunca hablé prepotentemente, además que estaba en la situación que era culpa de nosotros, no una situación de culpable del Sí. tercero, asumiendo la responsabilidad súper humilde y generando te pago el 50% ahora, el 50% lo entrego un cheque a 30 Tratando de días, llegar a un acuerdo. como caballero, y el tipo me cerró la puerta y prácticamente me pegó el portazo, y yo dije, oye, ¿esto pasará en los edificios? Y ahí me dice, clic, 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 entrar de colegio, administración, edificio. Y en ese tiempo pasó este tema de que quedamos en la calle con mi hermano en términos de esta empresa de software de colegio, que finalmente pues la vendimos, pero fue un momento muy, muy duro de quedarse en la calle de un día para otro. Y ahí dije, tate, ahí hay que hacer algo acá, intranet de gastos comunes. Y ahí hicimos el primer software de gastos comunes en Chile, llamado gastoscomunes.com. Después salió mi conserje, que ahora es Edifito, de ahí salió Castor, de ahí después salió más adelante Comunidad Feliz, que no ha sido el software único, o sea, nosotros ya fuimos el primero en Chile, y ahí generamos un gap de aprendizaje en términos de empezar con el tema de los software, que en su momento nos decían la QCT web, que nos Acuse acusaban, de web, mira. eso lo decían los administradores, Yeah. que iban a robar la plata, que toda la gente ingresaba a ese software, y a través del software íbamos a entrar a la cuenta corriente de cada uno y íbamos a robar la plata a todo el mundo. Imagínate esa época, po. Eso Entonces decían, ya. era una cuestión, pero súper difícil de vender en términos de seguridad informática y educación financiera y educación tecnológica al usuario final. Tema corto, nos fuimos. Estamos hablando del año 2005, 2006, más o menos. No, esto fue el año 2000, 2001. ¿Ya? Ah, ya, Esto fue, ya. ¿ya? Y finalmente terminamos en el Facility Management, en la consultoría y en la auditoría, ¿ya? Del año 2000, 25 años. 25 años. Y tengo 49 años. Eso es lo más importante. O sea, eso para mí es maravilloso, porque es como vivir nuevamente mi época, mi periodo profesional nuevamente, y me queda harto tiempo todavía. Eso es lo maravilloso. Claro, sí. Y empezamos con el tema de la consultoría, el tema de la auditoría, y empezamos a darnos cuenta de este dolor, donde los comités deberían ejecutar la ley, deberían controlar la ley, y el administrador debería ejecutarla, y alguien debería hacer una validación interna con el objetivo de eliminar el problema emocional en los edificios, que hoy día son puros problemas emocionales. El que yo te caigo mal, tú me caes mal, el que yo creo que estás robando, el que puras categorías emocionales poco concretas. Y empezamos a hacer la maquinita, empezamos a hacer gastoscomunes.com, que hoy día volvimos a comprar otra empresa y hoy día lanzamos nuevamente gastoscomunes.com como software, con la empresa que es gratis, hoy día ya no se paga por eso. Le quemamos el piso a las empresas de software, entrando toda esta experiencia, entramos con un modelo totalmente americano que después lo podamos aplicar. Y finalmente caímos en generar diplomados en la Universidad de Facility Management. Estudié inicialmente en la Adolfo Ibáñez este programa y al final lo pude extender como director académico en la Santo Tomás, en la Escuela de Seguros, que ahí estaban las compañías de seguros, y finalmente en la Universidad de Administrar, y hoy día tengo mi academia propia digital, donde me di cuenta que nuevamente lo mismo, variable interna, no depende de un tercero. Claro. ¿Ya? Pero así creció este modelo, en el fondo, en términos de ahí salió esta temática. Y Oye, con esa experiencia... interesante esa parte de la historia donde partes del dolor, te quedaste sin luz, me imagino, el viernes, sábado y domingo. Todo fue el viernes, pero fueron 3 horas, pero viernes, ya. 3 horas duras, que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados. No, pero igual es duro eso, o sea, porque no tenías las lucas, no quieren recibirte y te marcó, o sea, eso fue hace 25 años. Y hoy día lo que estáis haciendo, y lo vamos a ver en otros capítulos, interesante, vamos a ver todo ese trabajo que se ha hecho durante estos 25 años. Vamos a ver testimonios también de personas que han trabajado contigo y pueden dar fe del impacto que se ha desarrollado en las comunidades que tienen ellos. Súper interesante. Así como para ir cerrando esta etapa, esta breve biografía, ¿cuáles son los aprendizajes que podéis mirar hoy día hacia atrás, o sea, de las cosas que he hecho? Mira, aprendizaje es que uno tiene que formar equipo. Uno tiene que formar equipo, a su vez encantar al equipo
y a su vez crecer con el equipo. Y por consecuencia las cosas funcionan. ¿Ya? Y cuando hablo de formar equipo, significa en otra etapa de mi vida, que hoy día estoy adquiriendo startups, estoy comprando empresas y haciendo el mismo concepto. Los veo como equipos. ¿Ya? Por Como otro partner. lado, sí, como, más que partner, viejo, equipo. Porque partner es como una situación, oye, somos partner nomás, pero no, esto es equipo. Esto Aquí, es equipo, ya. Es Dentro. una máquina, cada uno tiene un componente y todos con el mismo objetivo. Ser buen líder, o sea, no es una palabra de cliché, es ejecutar la palabra, ¿ya? Mm, Cuando uno es líder es cuando uno tiene la capacidad de solucionar problemas a tus colaboradores y por otro lado ser referente de tus colaboradores a ciertos escenarios donde te pueden admirar. No hay algo más penca que tener un jefe que tú no admiras o que diga, puta, yo exacto. soy más que el jefe. ¿Me entiendes? Mm, Hay temáticas de trabajar en equipo, formar, desarrollo. De hecho, te voy a contar otra infidencia. En mi último tiempo, te estoy hablando en 2019, ¿cómo llegué a Insurtech? ¿Qué es lo que es este proceso de la tecnología con los seguros y los servicios? Me acuerdo muy bien que en toda esta experiencia me llama Rodney Heine, uno de los gerentes de Zurich, y me dice, Gonzalo, lo estábamos comunicando cruzado, yo quería hablar con ellos, y ellos me llamaron, y justo, oye, Ronnie, quería hablar contigo, yo también, perfecto, juntémonos. Y me dice, Gonzalo, ¿tú conoces la Insurtech? No, no tengo ni idea de lo que es Insurtech, el 2019. Empresa de tecnología que hacen tracción de servicio a las compañías de seguro, fidelizar a los clientes, y eso queremos hacer contigo con la experiencia que tienes tú en los edificios. Y queremos que nosotros vamos a crear un área property, y queremos que tú nos ayudes a hacer esto. Tema corto, y aquí hablamos el objetivo del equipo. Y dijo, perfecto, hagamos un seminario. Pero yo no tenía claro cuántas personas íbamos a juntar, porque nunca es un seminario así en términos de personas. claro. Suri me arrendó el lugar, estuvimos en el Marriott, arrendamos un salón completo y llegaron 400 edificios. Mira. Impactante. Yo quedé con la boca abierta, Zuri quedó con la boca abierta y con el dolor, y explicando yo los dolores, explicando las soluciones y toda la gente, sí, 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 sí. Y Ronnie, así. Tema corto, me llamó BCI Seguro, después me llamaron de Mafre y terminé en Insurtech, que hoy día soy un activador de demanda y de fidelización de clientes ante las pólizas seguro, que hoy día un corredor de seguro lamentablemente no tiene ni un valor de fidelización ante una junta de administración, un comité de administración, y por otro lado yo tengo un engagement de tracción de fidelización con todos mis productos embebidos en una póliza, pues lo tengo como asistencia. Todo esto se desarrolló como un Insurtech que finalmente el año 2021 tuve Ok. un llamado telefónico donde me llaman de Mercado Libre para decirme, señor Jiménez, necesitamos hablar con usted. Y dije, aquí algo, me van a ofrecer algo. Po. Y me impactó porque ellos querían hacer una Insurtech, Mercado Libre en Chile, y me llamaron Ya. para armarla y ser el representante legal de esta Insurtech, donde hablé con argentinos, chilenos, tuve reuniones, me cuestionaba bastante, oye, siempre he trabajado para mí, ¿por qué tengo que trabajar en otra empresa? Y hablé con mi hermano como una tradición máxima, oye, Cristian, me están ofreciendo hacer CEO de esta área, son condiciones pero muy buenas, crear todo el área, y Cristian me decía, pero velo con el aprendizaje, igual que en Alusa. Y después volví, Claro. y ahí como que me liberó. Finalmente no llegué a acuerdo, pero la experiencia de ofrecimiento de una mega compañía de crear un modelo tecnológico que hoy día está en la cresta de la ola y la Sí. experiencia que tuve es como un validador, ¿cachai? Entonces, Exacto. Sí. en el fondo tú tienes que estar atento a la industria y al mercado de las cosas que tú estás haciendo. Si tú lo haces bien, vienen cosas buenas. Si tú las estás haciendo mal, vienen cosas malas. Entonces, usted tiene que tener la capacidad de poder crecer con tu equipo. Y llegamos a lo mismo. Equipo, equipo, ejecutar, ejecutar, estudiar, Mm, estudiar, metodología, metodología, planificación. No hay más. Eso no te lo entrega un capital de riesgo. Eso no te lo claro. entrega un inversionista. Eso te lo entrega tus clientes. Y tus clientes, a modo de gratificación de poder tú solucionar estos problemas, te contratan y esos clientes al contratarte te generan ese capital que se llama flujo y ese capital el flujo es 100% tuyo y tu empresa es 100% tuya. Exacto. Ese es el Exacto. cambio que hay que hacer en la Sí. industria. Sí. No depender de estos capital de riesgo, sino depender de tus clientes. Sí, exacto. Es que claro, está en el fondo de hacer el negocio tradicional, A la pero antigua. sí, Pero sí, si no es claro, antigua, las empresas funcionan con flujo.
Sí, Es lo exacto. normal, no es tradicional ni a la antigua. Claro, es lo natural. Es lo natural. Entonces, hoy día pensar que tú con un levantamiento de capital vaya a comprar una empresa, vaya a entrar a un mercado, lo voy a hacer. Pero lo más importante, ¿vas a entrar rápido? ¿Vas a entrar fidelizando a tus clientes? No, porque la plata, los ingresos no te justifican la atracción ni la fidelización. Tú con cero capital puedes hacer una estrategia comunicacional, una estrategia como la que hemos hecho nosotros y llegar masivamente. Es lo que estamos haciendo hoy día en el estado de Florida. Estamos llegando a la cúspide de los senadores, de las instituciones de gobierno, lo mismo, vamos a generar campañas de educación que estamos haciendo hoy día en TikTok aquí en Chile con el tema de la auditoría, que nos ha ido muy bien en términos de certificación y educación financiera a los comités. Estamos haciendo lo mismo en Estados Unidos y el crecimiento y la acción va a ser la misma. Lo mismo estamos haciendo en México, Colombia, expandiendo esta metodología que ya está ultra validada por nosotros, ultra aprobada. Lo más importante, tener la experiencia de la ejecución. O sea, que no te sirve contratar un tipo que viene de Harvard con un programa wow, eso no te va a garantizar la ejecución y el resultado que tú quieres como empresario. Claro, exactamente. Buenísimo. Gonzalo, vamos a entrar a hablar de todo lo que es el tema de las auditorías. Nos va a contar hoy día, ¿cuál es el catastro de edificios que llevan auditados hasta el momento? Me gusta hablar mucho de eso porque es como muy pedante, ¿ya? A mí me gusta hablar de la experiencia de mis clientes. Además, como uno vive la experiencia, uno vive de... No, pero voy a tener un dato para decir, oye, como para dimensionar un poquito. Directo a la esencia. Un poquito más de 3.000 edificios en todo Chile. 3.000 edificios. Importante. O sea, bien trabajado. No con un sistema que dure 2 meses, no. Bien trabajado. Piensa tú que una compañía de seguro normal, tiene 1.500 edificios aprox en promedio de clientes. Una buena compañía de seguro tiene 8.000 edificios. Y si tú sumas todas las compañías de seguro, no llega ni siquiera al 40% de la industria de los edificios locales en Chile. O sea, hay un 60%. ¿Y qué pasa con el 60% restante? ¿No están asegurados? Están asegurados. No. No saben su desarrollo en términos de riesgo. No saben que hoy día se cruza la ley de delito económico. No saben el tema penal, no saben el tema... Y ahí entramos con la temática que estamos haciendo hoy día de educación financiera, que al principio nos acusaron de alarmistas, de negativos. Viejo, estamos educando al cliente que toma decisiones en las comunidades. Quienes toman las decisiones son los comités de administración, nadie más. Por ley, artículo 17, representante y toma decisiones es el comité. Si fuese la administración, perdurarían siempre, pero los administradores van cambiando y eso demuestra que no toman decisiones. ¿Ya? O sea, que ser bien claro, algo en la vida que me he enseñado, ser claro el concepto. Y quienes toman decisiones hay que educarlos y hay que ser cercano a ellos. Y nosotros somos la única industria del property management o de lo que es el facility management, la gestión de servicios de edificios, que entendemos muy claro que el cliente objetivo es el comité porque es el que toma decisiones. Y el administrador también es un cliente que hay que apoyarlo para tomar decisiones correctas con el comité. Y si toman decisiones correctas, el administrador va a perdurar constantemente como servicios profesionales de administración. Ese es el escenario real. Maravilloso, maravilloso. Gonzalo, vamos a seguir viendo ese tema en profundidad. En el próximo capítulo vamos a entrar de lleno en eso y las implicancias que tiene también para los comités de administración el no tener actualizados los reglamentos. ¿Cuándo es la fecha límite? La primera quincena de enero de 2026. Pero nosotros ya tenemos un programa que ya no se paga por actualización de reglamento. Estamos hablando de mi experiencia anterior. Hoy día ya no se paga por actualizaciones porque es un concepto de asistencia. Y como adelantarte un tema, la comunidad no tiene que cambiar la póliza. La comunidad mantiene la misma póliza vigente de espacios comunes y nosotros ingresamos como asistencia en esa póliza y actualizamos gratis el reglamento, auditamos gratis mensualmente el edificio, generamos los balances mensuales gratis de rendición de cuentas, generamos los videos de rendición de cuentas gratis para el comité para que pongan en su asamblea. Y la comunidad nunca más va a pagar por autoría y nunca va a pagar por actualización de reglamento. Y ese es el golpe de la industria. Se acabó la metodología de distribución. Lo mismo que el tema del censo con los colegios, hicimos muy similar con este tema,
pero cumpliendo todas las normativas de la Comisión de Mercado Financiero, porque hoy día nosotros somos una asistencia, empresa, nuestro famoso es una empresa de asistencia masiva, donde estamos entregando valor a la póliza, estamos entregando valor a las compañías de seguro y estamos entregando valor a la administración porque estamos atendiendo bien a su cliente, que es el comité de administración, y aquí no hay escenarios de dicotomía de quién es el que tiene la razón. Aquí hay un trabajo en equipo entre la administración, el comité y la firma auditoria digital inserta en tu póliza de espacios comunes. Y que junto a otras compañías hemos desarrollado el primer seguro de gastos comunes que va integrado al comité de administración y la adquisición de la empresa de software de gastos comunes, que en esta experiencia entregamos el software gratis y la comunidad no paga nunca por software. Es un escenario totalmente disruptivo en la industria, donde va a llegar a bajar los gastos comunes por los costos de promedio que tienen hoy día las comunidades, y lo más importante, va a bajar las responsabilidades penales sujeto a la ley de delito económico, donde entra la incorporación de Carlos Gajardo, que es el ex fiscal de delito económico histórico, que llegó a la compañía porque conoció esta historia mía, nos conocimos, hablamos de todo esto y le hizo mucho sentido el cuidar la imagen, cuidar la marca, el que somos personas que cuidamos la experiencia de los clientes, y también la integración de Rodrigo Lacroix, un gerente de auditoría de KPMG y EY o Ernst & Young, que son estas empresas grandes de auditoría, y la incorporación de Rodrigo Sandoval como gerente de operaciones y servicios al cliente de HDI, que se incorporó en este modelo de asistencia. Estamos haciendo algo sumamente grande, que con estos programas que vamos a sacar, vamos a enseñar a la gente a decir, ojo con la industria hoy día que cambió. Hoy día ya no se paga por esto. Hoy día el soporte, la capacidad de atender es otro tipo de modelo. Y lo más importante, la metodología plug and play de soporte penal y administrativo que nosotros entregamos a los comités de administración, donde también presentamos estas autoridades a las asambleas vía remoto. Las asambleas cambian rotundamente los problemas emocionales, se dan cuenta de que quien está hablando algo entiende. Yo generalmente presento a las autoridades en los edificios, y se encanta a la gente por el conocimiento, la formalidad, la implementación de las leyes, con las normativas financieras, la normativa operacional, que hoy día todos los proveedores tienen sus canales distintos, pero no hay una consolidación. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo en términos de generar el valor agregado hacia las 60.000 comunidades que hay en todo el mundo. Gonzalo, es tremendo producto, tremendo producto. Bueno, siempre te lo vengo diciendo hace algún tiempo. Es tremendo producto lo que se está realizando acá. ¿Te puedo decir algo? Por supuesto. Un detallito. Me acuerdo muy bien cuando firmamos un contrato con B6 Seguro, donde somos la asistencia de compliance para los edificios en sus pólizas. Y yo dije, esta cuestión es que expandirla fuera de Chile. Y yo me acuerdo que estoy hablando del año 2022. Pesqué mi mochila, fui a Miami, a los seminarios, y dije, aquí voy a aprender, porque aquí tengo que aprender, aquí tiene que haber de todo. Y me acuerdo que ese seminario que hubo en la Sunny, ahí en Florida, estaban hablando de los futuros ecosistemas de edificios con las compañías de seguro. Y dije, esto lo tengo hecho. Levanto la mano, le digo, oye, esto lo tengo hecho con B6 Seguro. Todos se dieron vuelta. Y ese proceso, ese humilde proceso de levantar la mano explicando, me hicieron pasar adelante. Expliqué lo que estábamos haciendo y hasta el día de hoy llevo 3 años haciendo seminarios, speaker en compañías de seguro en Miami. Te estoy haciendo seminario y consultoría a compañías de seguro en Estados Unidos por esto mismo. Entonces, lo que te quiero decir y el mensaje que quiero decir a todos, perseverancia, hacer las cosas bien y se te dará la industria. Buenísimo. No, y entregando valor, pues, finalmente lo que se está haciendo se está entregando valor a las personas. Certeza, seguridad, tranquilidad. Y al menor costo. Claro, y al menor costo. Gonzalo, muchas gracias por esta primera sesión. Ha sido un placer conocer tu historia y ver lo importante y lo impactante de lo que se está construyendo acá. Así que te felicito. Para mí ha sido un placer entrevistarte. Y vamos a seguir con esta dinámica. Ya, pues Eduardo, encantado. Y por otro lado, las personas que están viendo, a invitarnos a visitar, en este caso en Chile, auditamoschile.cl, donde estamos abiertos a atender su blindaje penal ante la nueva ley, ejecutar correctamente el reglamento de Ecovía, que lo vamos a hablar en el próximo capítulo, y por otro lado, a blindarse penalmente en términos de los vecinos conflictivos. El gran problema de la ley no son los administradores.
son los vecinos conflictivos que están en la comunidad y que pueden activar acciones penales en contra del comité y la administración, y para eso estamos. Y eso se llama compliance. Y el compliance único en Latinoamérica, en Copepía, somos Auditamos Company, que estamos en Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, y próximamente vamos a estar en otros países. Y hoy día somos un estándar en la industria mundial en términos de compliance de Copepía. Buenísimo. Gonzalo, muchas gracias.